Mi viaje a las profundidades en la Atenas nocturna me había dejado impactado. Pero ya tenía que ponerme a funcionar y aún no tenía el secreto para entrar en la Acrópolis. En los bajos fondos me informé de una ruta por el casco antiguo, a través de callejas empinadas que me ayudarían a cortar el tiempo. Pero aún así, necesitaba abrir aquellas puertas que guardaban los templos de la cuna de la civilización europea. No me podía ir de Atenas sin verlo. Sin más divagar, recorrí la zona nueva de Atenas para situarme de nuevo en el barrio de Plaka. Aquí nacía todo, esta vez sin tiendas ni bares, pero atendiendo a mi ruta y sus atajos. Qué distinto era todo ahora. Al rato encaré una zona que parecía intacta en el tiempo, sin servicios para turistas. Era una suerte de pueblo blanco condensado en esta ladera, con sus plantas y sus flores acompañando todo el camino. Lo máximo, un cartel en una maceta que indicaba Acrópolis. Sabía que estaba en buen camino. Me he criado entre calles empinadas, pintadas de cal, así que disfruté de las raíces mediterráneas que compartimos con los griegos. Debo decir que los gatos me suelen hacer de guía y en esta ocasión tampoco rechacé su ayuda. Subiendo y subiendo encontré unas vistas magníficas. Poco más que decir, Atenas es única. Escalón a escalón me daba cada vez más cuenta que con Acrópolis o sin ella estaba verdaderamente gozando. Un último esfuerzo y ya. Había terminado de reconocer mi atajo a la Acrópolis. Descubrir aquella ruta fue clave, pero lo que lo cambió todo al día siguiente fue un titán. Mi amigo Cela. No fue por su altura ni por sus músculos, con los que fácilmente podría haber tirado la verja abajo. Abrió las mismísimas puertas de la Acrópolis con su corazón y su amistad. Pues fue él quien finalmente me acompañó en mi tarea más difícil. Gracias. El resto lo hicieron los olivos, indicándonos el camino hacia la meseta sagrada. Previamente nos encontramos con el teatro de Herodes de Ática, ya de época romana, que los actuales griegos usan para sus mejores obras y conciertos. Construido por amor, por lo visto. Al ir ascendiendo, los infinitos muros se dibujaron enfrente nuestro. Tomaron altura hasta el cielo para dejar después un acceso en una cuesta a la entrada principal. El pequeño templo de Atenea victoriosa parecía guardar todo el complejo arquitectónico a pesar de su tamaño. Unas columnas del tamaño de mi amigo nos escoltaron hasta el interior de la Acrópolis. Y no os defraudaré y mostraré el Partenón, pues es ineludible. Atenas sabe a esto. Atenas es la Acrópolis y la Acrópolis es Atenas. Los dioses debieron de estar orgullosos de sus griegos, pues la estructura es descomunal e imponente. La época dorada la podemos situar entre el siglo VII y V a.C. Fue un periodo en el que se juntaron una serie de hombres extraordinarios. Pericles al gobierno, Sócrates, Aristóteles o Platón en la filosofía, dramaturgos como Eurípides, historiadores como Heródoto o escultores como Fidias. Sí, sentaron las bases de lo que somos ahora como cultura, aunque desde luego que nos queda mucho por mejorar. Podríamos hablar largo y tendido de las guerras contra los persas de Darío y Jerjes que ocurrieron en aquella época, pero lo dejaré para otra aventura. Ahora me dirijo al extremo este de la meseta para mostraros desde lo alto el barrio de Plaka y en la otra ladera el de Monastiraki. Aprovecho ahora aquí debajo de la bandera de Grecia para animarte a dejar un like o incluso suscribirte si crees que merece la pena. Así me ayudarás con el algoritmo de YouTube, que no el de Pitágoras. Y decimos hasta luego al Partenón y os enseñaré lo que queda de la meseta sagrada. Me quedo embelesado con las figuras femeninas de las cariátides, que homenajeaban a la diosa Artemisa, diosa de la naturaleza y figura femenina
bastante independiente dentro del elenco de dioses. Y a su espalda, el Erecteion, consagrado a 3 divinidades distintas como eran Atenea, Poseidón y Erecteo. Del pozo de agua salada del que hablan las leyendas no lo encontré, pero del olivo sagrado puedo confirmar que sigue aquí. La visita continúa. Abandonamos poco a poco el área sagrada para contemplar nuevamente su magnífica entrada. La verdad que uno no deja de sorprenderse con las dimensiones de semejantes obras. En ambos lados de la Acrópolis se encuentran más restos arqueológicos que no detallaré, pero sí que me gustaría transmitir por un momento la vida de aquellos griegos y sus preguntas. ¿Qué concepción del tiempo tenían? ¿Y de la muerte? ¿Era tan trágica como parece ser ahora? Viendo el teatro de Dioniso me encantaría escucharles y aprender a contar historias como ellos. Para mí, desde luego, que la narrativa griega es el mayor de sus legados. Es curioso ver cómo el titán Cela mira estos inmensos muros de igual a igual. ¿Será que recuerda a Atlas sujetando el cielo? Con nuestra misión cumplida podría parecer que ya hemos acabado, pero quiero enseñaros un extra, un algo más. Recorriendo arriba y abajo esta ciudad, descubrí que la Atenas antigua y la Atenas moderna se mezclan en un lugar oculto del barrio de Placa. Aquí los mitos siguen vivos, sus dioses, sus monstruos, mezclados todos con el imaginario del siglo XXI. Seguimos siendo cultura allá donde vamos, es el ser humano. Y ella, la cultura, como otro ser viviente más, encontrará el camino para unirse nuevamente con nosotros. El barrio de Placa nos guió amablemente entre cultura pop y cerámicas griegas hasta nuestro norte, que efectivamente estaba guardado en aquella Torre de los Vientos del primer capítulo. Me gustaría decir que Atenas es un conjunto de muchos elementos que funcionan a distinto ritmo, pero que encuentran a menudo los mismos pasos. Lo siento, pero no tengo consejos para decirte cómo visitar Atenas. Piérdete, investiga, sueña. Ella te encontrará a ti. Lo único, que te tomes un freddo espresso, te relajes y disfrutes de la ciudad. Y si queréis disfrutar de más relatos de viajes, aquí os dejo otro interesante.